demostrando mi renuncia a los vicios, demostrando o transmitiendo paz, alegría a las otras personas, a los vecinos, porque la persona mira mucho por nosotros. Después de salir del retiro, mirando, observando qué cambio recibimos, qué cambio hemos aprendido del retiro. Y ahí debemos ser justos de Dios, contarle que hemos visto, que hemos escuchado, que hemos aprendido entre nosotros mismos y en todos, porque Dios quiere actuar en mí y en todos ustedes, hermanos. Dios quiere que nosotros seamos un servidor y debemos de salir acá a hacer algo en su viña. Debemos decirle: Señor, haz tu voluntad en mí. Señor, yo quiero ser un instrumento en tu viña, haz tu herramienta en mí. Dios va a honrar a nosotros, no importa nuestro curso, nuestro grado, sino Dios mira nuestro corazón y debemos transmitirle su palabra, debemos transmitirle sus buenas obras en nuestras capillas, en nuestra familia, porque el primer trabajo que vamos a encontrarnos es en nuestra familia, porque ahí nos va a recibir ya el enemigo, en nuestros hermanos o familiares, insultándonos y diciéndonos más que nada por haber venido acá en este lugar precioso que es el encuentro del Señor. Ahí debemos demostrarnos las buenas obras del Señor. Ahí debemos ser los justos del Señor. Y tenemos que demostrar que nosotros venimos a recibir la paz del Señor, el amor del Señor, el cambio, la renuncia. Eso yo creo que, hermano, sí podemos, como ayer estaba predicando, o sea, su primera vez que el hermano estaba haciendo, que le salió maravilla. No importa que va a ser nuestra primera vez, no importa, sino lo que le importa a Dios es nuestro corazón, es nuestra humildad. Entonces sí podemos, hermanos, sí podemos servirle a Dios en nuestra capilla, en nuestra comunidad. No importa cómo seamos, catequista, coordinador, predicador. Dios quiere ver ese interés en nosotros. Somos capaces, jóvenes, señores y señoras, somos capaces de demostrar las buenas obras del Señor. Somos capaces. No, hermano, Dios va a hablar por mí. Ya llevo buscando mediante Yarabe, ya puedo añadir apóstol, o ya puedo añadir predicador, o ya puedo añadir coordinador, catequista, orador. Gustaba aprender, ya llevo de eso del corazón con esta gente. Entonces, hermanos y hermanas, ya ni muy ya presencia en un debe, hoy cota jóvenes, hoy cote, ya tu ya trabajo, agitar ya trabajo, ya te roga, pues, ya familiares, un bebé,